¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los días, como todas las semanas, aquí a su plataforma, el canal de Nitu. Hoy, 7 de octubre del 2024, una fecha que realmente marca y marca profundamente, no solamente a los judíos, a los israelíes, sino también yo diría que a todo el mundo occidental. No olvidemos precisamente que el 7 de octubre del año pasado el mundo se horrorizó ante las informaciones que reseñaban una invasión de militantes de Hamas a territorio israelí desde la Franja de Gaza. En Reims se llevaba a cabo un festival musical al cual asistieron entre 4.000 personas, la mayoría de ellas jóvenes. El objetivo de Hamas en ese momento no fue otro que los cuerpos de unas esparcidos en el terreno, cientos resultaron heridos y un número indeterminado fueron tomados como rehenes. Pero no bastaba con eso y entonces se decidieron a atacar comunidades agrícolas o kibbutz, como les llaman, asesinando a familias completas, incluidos a niños y a bebés que estaban en sus cunas. Líderes y organizaciones mundiales condenaron el ataque de manera importante. Hoy, luego de 365 días, la narrativa que se ha instalado es otra. Sí, esto que vemos. Y es que pareciera que ahora hay que solidarizarse con los victimarios. Para hablar de este tema nos vamos a conectar de inmediato con el periodista y escritor especialista en conflictos en el Medio Oriente, Gabriel Ventasgal. Él se encuentra en Israel y nosotros estamos muy agradecidas de que nos atienda porque sabemos que hoy debe haber sido un día sumamente movido. Allá son las 10 de la noche, no debe haber descansado en todo el día. Un gran saludo, Gabriel, gracias por atendernos. Un placer, Nitu. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre hoy, antes de que entremos en la nueva narrativa instalada, es ¿cómo se conmemoró este día hoy en Israel? Con muchísimo dolor porque durante toda la jornada y las últimas 2 jornadas, de hecho, hemos tenido familiares de víctimas del atentado, personas que están reclamando que sus seres queridos sean liberados de la Franja de Gaza y testimonios personales de quienes combatieron o de que se salvaron de atentados. O sea que estamos hablando de un evento que no conocíamos la dureza del mismo desde los pogromos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue un día muy duro. Por otro lado, un convencimiento de la población de Israel que es una guerra justa, que hay que seguir avanzando en esta guerra. Y durante todo el día tuvimos que cortar el día porque los yemenitas, los hutíes, dispararon un misil desde Yemen contra Israel. O sea que todo el centro del país tuvo que meterse en refugios antibombas. Eso es un día acá. Tu día, el tuyo, por ejemplo, también tú, porque yo tengo un amigo, por ejemplo, que vive allá en Israel y de repente estamos conversando y me dice, me está sonando la alarma en el reloj. Yo no sabía que existía eso. Cuéntanos, ¿eso es constantemente una alarma, el reloj en la ciudad? Tenemos los teléfonos móviles con aplicaciones que te avisan hacia dónde se dirigen los cohetes, morteros o misiles que nos disparan desde el extranjero. Entonces, te metes rápidamente de acuerdo a la distancia con la frontera, tardas más o menos tiempo. Por ejemplo, el misil que nos disparó Irán tardó 14 minutos. Ahora, cuando tú te enteras de esa alarma, tienes que entrar a tu departamento, a la habitación que obligatoriamente tienen que tener los departamentos desde el año 91, que es una habitación con concreto, con paredes de concreto, y que tiene ventanas y puertas de hierro. O sea que es una habitación blindada. Ahí te metes cuando ves que hay un misil y te tienes que quedar ahí durante 10 minutos después de que dejó de sonar la alarma. Si tú estás en la calle y estás en un auto, te tiras al suelo y te tapas la cabeza.
Y si puedes, te metes adentro de un edificio, a la casa de cualquier persona que no importa que no conozcas, te va a dejar entrar a su refugio, o bien te quedas en las escaleras, porque las escaleras también están hechas de concreto. O sea, ese es el día de ustedes y es, digamos, es como normal. Están acostumbrados, te pregunto. Es por periodo de tiempo. Es cuando hay más tensiones como ahora, es lo habitual desde hace un año, pero recuerda que durante muchos meses no sentíamos el peligro inmediato porque no estábamos en época de guerra. Y así es hace 76 años, porque hace 76 años que hay un montón de factores de gente que no quiere que exista el Estado de Israel. O sea que te acostumbras a un nivel de violencia que para otro país es algo inaudito, para nosotros es algo lamentablemente cotidiano. Fíjate, Gabriel, yo no soy experta en el Medio Oriente, te lo confieso, es más, a veces lo sentía hasta lejano, pero ahora, como venezolana, lo siento muy cercano. Y te voy a explicar por qué, además, ¿no? Porque en mi país hay un régimen, como tú bien sabes, que apoya a Palestina. Es decir, cuando yo te digo apoya a Palestina, es que está en contra de Israel. ¿Okay? Ellos, por supuesto, hablan así y no hablan de Hamás, ¿no? No, para ellos no existe lo que pasó el 7 de octubre pasado, sino ahora es esta nueva narrativa de lo que te hablaba al principio, donde ahora hay un importante número, sobre todo de medios de comunicación y de líderes y organizaciones que dicen basta ya. Hemos oído a Macron, por ejemplo, llegó el momento. Macron, ¿qué dijo hace un par de días? Bueno, llegó el momento de que paren esto y yo le pido a Israel que lo frene. Y por supuesto que Netanyahu le contesta otra cosa, pero es que ¿cómo se para una agresión de esta naturaleza? Ustedes son atacados por 7 bandas diferentes, lados distintos. O sea, ¿cómo se le pide a ustedes que son las víctimas? Es mi pregunta. A ver, primero ante todo que es mucho más grave incluso lo que contás sobre Venezuela, porque Venezuela, además de ser un aliado de Hezbollah y del yihadismo, es un país que tiene mucha incidencia en el tráfico de drogas con el cartel de los soles, y además es un país que le ha facilitado a chiitas y a miembros de Hezbollah pasaportes venezolanos que deambulan por todo el continente y tienen atemorizados a los servicios de inteligencia de todo el continente que saben que una persona del Medio Oriente que apenas habla castellano deambula por la zona con un pasaporte venezolano. O sea que es mucho más grave. O sea, son aliados activos. Gabriel, y déjame decirte, no solamente eso que nos estás comentando. En Venezuela acaban de anular 20,000 pasaportes a venezolanos solo por ser de oposición. Yo tengo mi pasaporte venezolano anulado hace 8 años. Claro, estamos hablando de, incluso, ¿sabes qué? Lo peor es que el pueblo venezolano, es verdad que hay muchos inmigrantes árabes que tienen mucho poder en el régimen actual. O sea, antes era Tarek El Aizani, que tenía una influencia importantísima y ahora medio como lo bajaron, pero tenés a varios ahí personajes nefastos del régimen de Maduro que promueven el antisemitismo, porque en Venezuela, que es un país no antisemita, al contrario, tiene una excelente relación con los judíos, hoy en día el antisemitismo es promovido desde el gobierno. Entonces es muy raro porque tenés ahí enormes fuerzas cristianas prooccidentales y tenés a lo peor del antisemitismo en el gobierno. Entonces, a mí no me extraña que Venezuela hoy sea un paladín justamente de todo lo nefasto que tienen las dictaduras. Bueno, no olvides que uno de los aliados más importantes que tiene el régimen es Irán. Por suerte, Israel está combatiendo a Irán y cuando se debilite Irán también se va a debilitar aún más, incluso creo yo, Venezuela. No es que caiga Venezuela porque Irán esté débil, pero es bueno para todos los que amamos la democracia que un país como Irán se debilite. Ahora, el problema que hay es que dentro de los occidentales tenés mucha gente, por un lado, woke, por otro lado tenés importante el voto musulmán en Francia, que provoca que Macron haga las declaraciones que está haciendo. Tenés también mucha influencia de países
radicales islámicos que han pagado universidades. Por ejemplo, Qatar ha invertido 4.700 millones de dólares en adoctrinar a estos woke que estaban en los campus universitarios levantando banderas palestinas y quemando banderas norteamericanas. Entonces tenés un montón de factores que son problemáticos, en especial los ataques contra Israel y su derecho a defensa propia los vas a ver desde la extrema izquierda, que hoy es claramente antisemita, entre la inmigración musulmana y en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, si tú lees El País de España, es un diario que demoniza a Israel, o sea, no busques calidad periodística en El País de España. Lo mismo en Televisión Española, lo mismo en la BBC de Londres. En general, esos son los tres factores que hoy en día atomizan y atacan a Israel. La verdad es que creo yo que la sensación que hay ahora es que estamos un poco hartos. Estamos un poco hartos de escuchar que cualquier imbécil te venga a dar consejos de cómo luchar contra el terrorismo cuando ellos, si lo hiciesen, lo harían peor. Entonces, cuando escuchamos a un tío como Pedro Sánchez, que le han hecho atentados terroristas yihadistas en España, y hoy en día Pedro Sánchez no hace nada para evitar el aumento del yihadismo en España. Y bueno, si yo fuese un ciudadano español y tengo que enfrentarme al terrorismo, prefiero que Netanyahu me dirija y no que lo haga Pedro Sánchez. Entonces, creo que Israel tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es defender a sus ciudadanos y ubicar a los Borrell, a los Pedro Sánchez, a los Petro, a los Boric, en el lugar de la historia que se merecen. Son personajes oscuros. Sí. Ahora fíjate, en medio de todo esto uno se pregunta, esto va a escalar aún más porque mira, es Siria, es Irán, son los chiitas de Irak, es Afganistán, es Pakistán, es Hamas, es Hezbollah, no sé cuántos más, contra Israel. Y ustedes son los malos para eso que me acabas de comentar, ¿no? Pero pocos dicen esto que yo te estoy diciendo, o sea, es un país, un pequeño, mínimo país atacado por un gentío, por todas las fuerzas del mal. Entonces, esta guerra puede escalar, porque esta es otra pregunta que siempre hacen. Israel tiene la bomba nuclear. Supuestamente. Supuestamente. Y supuestamente Irán también está a punto de tenerla. Entonces, esta guerra, ¿a dónde nos lleva? Al fin del mundo. Mira, Nitu, yo te lo describo de la siguiente manera. Es un pulpo esto. La cabeza del pulpo es Irán. Irán ha hecho una estrategia que es entrenar, armar, promover, financiar a los brazos del pulpo. El brazo más fuerte era Hezbollah. El segundo brazo más fuerte era Hamas. Después todos los demás que has nombrado. El 7 de octubre Hamas hace el atentado, Israel le responde. Y luego de debilitar militarmente al Hamas, fue por la cabeza de Hezbollah y le pegó 2, 3 buenos golpes muy importantes contra Hezbollah, a tal punto que Hezbollah ha perdido toda su dirigencia militar y política. Y ahora, después de los misiles disparados por Irán, creo que Israel va por la cabeza del pulpo. Entonces, ¿puede escalar? Sí, puede escalar en una guerra entre Israel y la cabeza del pulpo. ¿Quiénes van a estar a favor de Israel? Arabia Saudita, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, los países sunitas no radicales. ¿Puede Israel ganarle a Irán en un enfrentamiento directo? Por supuesto que sí. La economía iraní es una economía débil, la capacidad bélica de Irán es paupérrima. O sea, sí, pueden lanzar misiles, pero no tienen aviones, no tienen misiles de calidad y no tienen sistemas antimisilísticos. Entonces, Israel le puede dar un varapalo a Irán tan grande, a sus instalaciones petroleras, a su régimen, a los símbolos nacionales e incluso a las instalaciones nucleares. Es lo que va a ser probablemente en los próximos días, alguno de los tres o los tres. Ahora, tu pregunta es, ¿puede escalar aún más todavía a una guerra mundial? No creo, porque no creo que Rusia salga a defender a los iraníes cuando tiene el problema que tiene con Ucrania, y tampoco veo a China traduciendo su fortaleza económica en una alianza para salvar a Irán. Oye, es interesantísimo lo que me estás diciendo. Yo la verdad es que te creo todo lo que me dices y no deja de dar angustia. Yo por supuesto que creo en la legítima defensa y yo creo que Israel está ejerciendo la legítima defensa. Porque además tengo muchos años escuchando
cómo no querían una cosa de esta naturaleza, todo lo contrario, vivir en paz, en la mayor armonía posible, y de repente vimos esto, y sobre todo a civiles, a jóvenes. O sea, tú sabes que yo de verdad ayer, recordando esto y viendo un poco las imágenes, yo no dejo de, me afecta. Como mamá me afecta, como abuela me afecta enormemente ver esas cunitas manchadas de sangre. O sea, realmente esto fue un horror, una humillación, un sadismo, esa es la palabra. Pero fíjate, tú dices todo eso, y por el otro lado, y no lo quise poner hoy, no lo quise traer aquí, he visto un X repetidas veces de dos encapuchados que supuestamente son islamitas y que dicen que la guerra no es contra Israel, que la guerra es contra todos los judíos y contra todos los cristianos, porque tenemos que convertirnos al Islam. Entonces esto va mucho más allá, ¿no? Porque se puede atacar el pulpo y la cabeza del Hezbollah y la cabeza de la todo lo que tú quieras. Pero hay una cuerda de gente un poco, o sea, yo no sé, no sé cómo calificarlo, que van contra todos. Claro, el radicalismo islámico, ya sea Hezbollah, Hamas o Irán, considera varias cosas. Considera que todo lo que hizo Mahoma es perfecto y por lo tanto hay que imitar a Mahoma. ¿Por qué violaron a mujeres? Porque los soldados de Mahoma en el siglo VII violaban a mujeres. ¿Por qué degollaron a israelíes? Porque en el año 629 Mahoma y sus soldados degollaron a 1000 judíos en el oasis de Keibar. ¿Por qué secuestran gente y le roban? Porque se puede, porque los soldados de Mahoma hicieron eso. O sea que si tú imitas al pie de la letra todo lo que hizo Mahoma, entonces si haces un chiste contra Mahoma, te va a pasar lo de Charlie Hebdo. Y si todo lo que hizo Mahoma es perfecto, se puede mentir porque Mahoma mintió. Entonces, porque Mahoma es perfecto. Entonces, cuando viene un periodista, perdón, para llamarlo de otra manera, cuando viene un borrego y escucha que jamás le dice que hay 42.000 muertos y todos son civiles y mujeres, y el borrego se lo cree y lo difunde, bueno, él no conoce que en el Islam se puede mentir, y Hamas es Islam, y el Ministerio de Salud que da la información es Hamas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que consideran que el mundo se divide en dos, lo que es Islam y lo que algún día será. O sea que Venezuela es algún día será. ¿Por qué no lo es ahora? Porque antes tienen que conquistar Europa, que es más inmediato. Y lo tercero es que consideran que judíos y cristianos pueden vivir bajo el Islam como dhimis, como ciudadanos de segundas que tienen que pagar un impuesto por cabeza. Y por último, consideran que toda la cultura occidental es Jahiliya, que es infección de Occidente. Entonces tu país es Jahiliya. Israel es el estado más democrático y más occidental en Medio Oriente, o sea que es la personificación de la Jahiliya. ¿Por qué atacan a Estados Unidos? Porque es el líder del mundo libre jahilíaco. ¿Y por qué Inglaterra? Porque es la cuna de la democracia, que es Jahiliya. ¿Y por qué Francia? Porque es la Revolución Francesa. Nosotros, en el Medio Oriente, los radicales islámicos, no creemos en la Revolución Francesa y tampoco en los derechos individuales de los seres humanos. Entonces, ellos no tienen un problema contra Israel. Israel simplemente es el que tiene más claro el problema y que tiene que enfrentarlo de manera directa y que defiende a sus ciudadanos. Pero el problema está en Francia, está en Inglaterra, está en Alemania, está en toda Europa y está en Estados Unidos también, porque las Torres Gemelas no fue porque sí, o los atentados en Europa no fueron porque sí. El problema es que hay gente que sufre esos atentados y que no entiende el problema y que no lo quiere ver tampoco. Y lamentablemente estas personas a veces están y lideran focos de poder muy importantes en Occidente. Por ejemplo, tenés esta intelectualidad, lo tienes en universidades, en muchos medios de comunicación, e incluso premios Nobel que cuando hablan de estos temas se transforman en trogloditas. Entonces, y son varios. O sea que el problema que tenemos en Occidente es que nosotros no tenemos ciertas ideas claras. Y pero además, ¿no piensas tú que es que tenemos en Occidente, no tenemos verdaderos liderazgos? O sea, quienes están comandando nuestros países son gente muy débiles, digo, los que todavía son democráticos. Yo nada más te quiero, y yo sé que no es tu intención, pero permíteme, porque es que a mí me duele enormemente.
Venezuela hay que dividirla entre un régimen que apoya, mejor dicho, que está contra Israel, y un país entero que es occidental, que cree en los principios y valores judeocristianos y que los apoya a ustedes. O sea, Sí, totalmente. por... He ido a Venezuela unas 30 veces, ¿está? ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí. Soy de los que piensa que me cuesta el pan la harina de maíz, la harina pan, a mí Harina me, pan. sí, a mí me cuesta comerla. Son de los que tienen reticencia porque necesito más queso, necesito algo más, más líquido, pero porque así me crié en Argentina. Pero amo Venezuela y conozco muy bien. Mira, te voy a dar un ejemplo de Venezuela. Estoy en Cumaná y me llevan ahí y veo miles de cristianos apoyando a Israel y diciéndome que ellos no se sienten representados por el régimen. Pero por supuesto que sí. Yo creo que lamentablemente hoy en América Latina tienes a regímenes de extrema izquierda, como Petro, Boric y demás, que se van a posicionar a favor del Hamas, pero tienes a otros presidentes, como el de Paraguay, Peña, a Milei en Argentina, al presidente de Uruguay y al presidente de Panamá también, que Exacto. claramente... Que está en una pelea increíble. Claro, por supuesto. A ver, en general, si quieres ver quién admira a los judíos de Israel, fíjate entre economistas, entre científicos, entre gente que ama la tecnología, entre gente que considera que el futuro es promisorio si nos esforzamos. ¿Y quién odia a Israel? Y bueno, lo vas a encontrar en las facultades públicas de filosofía, entre narrativistas, entre lo más bajo de la gente woke. Entonces, sí, vamos hacia una diferenciación en donde si tú respetas los contenidos y respetas el imperio de la ley, es probable que también defiendas el derecho de Israel a defenderse y otros también. Y si no lo crees eso y quieres destruir el sistema, como hacen muchos postmodernistas, es natural que estés a favor de Hamas, Hezbollah e Irán. Mira, Gabriel, no quiero terminar esta entrevista así, porque me puse a revisar tu Instagram y tus informaciones, y tú pides ayuda, donaciones para continuar con tu trabajo. ¿Cómo pueden hacer quienes creen en lo que tú haces para ayudarte, para contribuir contigo? Porque Mira, hacer periodismo independiente es muy fregado. yo trabajo para varios medios de comunicación y asesoro a muchos servicios de inteligencia en temas que me especializo, que son temas de Islam, ¿está bien? Pero si tú me dices a mí qué aconsejaría si pueden ayudar en algo, es simplemente leer libros que explican el conflicto palestino-israelí o que explican el antisemitismo, que lo pueden encontrar en Amazon. Eso te quería preguntar, porque vi que recientemente sacaste uno, es por ser judío, creo que es el título. No, eso es un libro de bolsillo chiquito que explica el atentado del 7 de octubre. Pero todo eso es importantísimo, pero lo tienes publicado en México, creo. Sí, en varios países, pero el libro más vendido es uno llamado 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí y ese, por suerte, se ha distribuido con 23.000 copias, algo por el estilo, y hay otro más que es sobre antisemitismo y estoy produciendo dos más, uno sobre radicalismo islámico y otro sobre Medio Oriente. O sea que lo más importante es tener contenidos serios para defender nuestra cultura y quiénes somos. Entonces, yo lo que quiero es inculcar y promover que la gente sepa más sobre un conflicto que no tiene por qué saber más. El problema puntual es que sobre Israel cualquiera se cree Einstein. Y lamentablemente en este conflicto hay que saber... Te pregunto, este conflicto contra Israel es un tema eminentemente religioso, geopolítico. En América Latina nos educan que los conflictos son por tierra, por agua, por cosas materiales. Se llama materialismo histórico. Y estamos infectados de esa forma de pensar. En el Medio Oriente, cuando tú levantas la bandera, como hacen muchos socialistas que dicen, por una Palestina democrática, laica y libre. Cuando un musulmán radical como de Hamas, Hezbollah, escucha a alguien diciendo eso, estoy seguro que se mea de la risa. Dice, no puede ser tan bobo. Primero, que la democracia no existe en el Medio Oriente. Segundo, que la laicidad tampoco existe en el Medio Oriente. Y el conflicto contra los judíos en el Estado de Israel es un conflicto religioso. Por lo tanto, la forma de terminar con el conflicto es que quien agrede se modere. ¿Y sabes qué? Se van a moderar porque todas las religiones han tenido altibajos. Acá el agresor es el radicalismo islámico y va camino a ser derrotado.
Me encanta, Gabriel, escucharte con ese entusiasmo y ese positivismo. Quizás uno en la lejanía pues está como un poco más angustiado, eh, lo ve hasta complicado, sobre todo porque, bueno, quizás eso que yo te decía, son 7 contra 1. Y entonces uno se preocupa. Claro, hay que saber que ese uno tiene una tecnología, una preparación, una cuestión militar, un pueblo, además, consustanciado, que es lo más importante, diría yo, ¿no? Nito, te voy a hacer 2 preguntas. ¿Tú crees en la Biblia? ¿Tú Dígame. crees en la Biblia como un documento histórico, no solamente de valores? Sí. Ya estuvimos en una época parecida. Somos David luchando contra Goliat y vamos a ganar. ¿Por qué? Porque no tenemos alternativa, porque ya sabemos lo que significa el pueblo judío sin un Estado que lo defienda. Entonces ya sufrimos pogromos y asesinatos, no lo vamos a permitir nuevamente. Eso es lo primero. Y lo segundo, en la historia del pueblo judío nunca hemos estado mejor que ahora. Nunca. Nunca hemos sido una potencia económica y hoy en día un israelí promedio recibe de sueldo $56.000 de ingresos anuales. Y el país tiene reservas de dinero para poder enfrentar una crisis y otras crisis también. Por lo tanto, yo propongo a tu audiencia que admire Israel o que admire al pueblo judío simplemente respirar hondo, entender que nosotros no tenemos alternativa y simplemente estar convencidos que tenemos que seguir siendo fuertes y valientes. Nosotros lo vamos a hacer para beneficio de Venezuela o de la cultura occidental en Europa o simplemente por nosotros. ¿Vamos a escuchar al presidente Macron que nos dé consejo? Sí, pero parcialmente. Él no sabe más que nosotros sobre esto y él seguramente combate peor contra el radicalismo islámico de lo que combatimos nosotros. Por lo tanto, no podemos permitir algo así. Y voy a terminar con lo siguiente. Una vez, un periodista de Globovisión, en una entrevista me dijo, ¿y por qué los judíos tienen derecho a un Estado propio? Entonces yo le respondí, ¿por qué crees que te tengo que responder algo así? Yo pertenezco al pueblo judío, tengo 3.850 años de historia. Tú eres venezolano, eres un pueblo relativamente nuevo. Yo no voy a permitir que nadie ponga en tela de juicio mi derecho a existir. Y si tú me insultas y dices que soy un genocida, me voy a defender. Se terminó la época que golpeabas al judío y no se defendía. Cuanto más rápido te acostumbres a eso, mejor. Gabriel, yo como venezolana y como periodista, te abrazo en la distancia, a ti y a todo el pueblo judío. Yo les deseo todo el éxito del mundo. Soy una convencida que el éxito de Israel es el éxito de la civilización occidental. Yo soy occidental, yo tengo principios y valores judeocristianos y quiero que persistan, porque además están con el bien, están con la vida y no con la muerte y la persecución. Así que tan sencillo como eso, los venezolanos hemos sufrido demasiada persecución, demasiada amenaza, demasiado odio, estamos cansados también de eso. Yo por eso cuando te escucho, yo te entiendo. El judío no se puede dejar golpear más. Ya está bueno, basta ya, de verdad que sí. Un abrazo en la distancia. Un abrazo por una Venezuela libre, pronta, democrática y que todos puedan volver a casa y ser felices en ese hermoso país que tienes. Agradecida de verdad. Ojalá nos encontremos allí pronto, en Cumaná, comiéndonos un pescadito. Un abrazo. Un placer. Con ustedes, amigos, sencillamente, hasta mañana a las 9, hora Venezuela. Seguimos aquí, en el canal de Nito. Homem, homem, está sempre com o correio do Estadão.